Bueno, vamos a hablar en esta presentación sobre lo que es el cálculo de las láminas de riego, para lo cual tendremos una pequeña introducción de dónde se origina la determinación de este cálculo. Esto se origina de lo que es el diseño agronómico. ¿Para qué utilizamos nosotros el diseño agronómico? Pues lo utilizamos para realizar o utilizarlo en cuanto a sistemas de riego se refiere. También es la estimación de las necesidades de agua que nosotros necesitamos para nuestros cultivos. Determinamos así los siguientes parámetros: la lámina, la frecuencia, duración, número de emisores por posición, el caudal y la disposición de los emisores en el campo. La lámina nos ayuda mucho para saber cuánto debemos regar en nuestro cultivo. Y el caudal interviene mucho también porque es la cantidad de agua que circula por un espacio en un tiempo limitado. Entonces nosotros necesitamos saber qué tiempo nosotros tenemos para utilizar dicho riego, ya que las personas que realizan este tipo de riego se les entrega el agua por turnos. Entonces necesitamos saber su cantidad y su velocidad, su volumen, y su tiempo en llegar. En cuanto a láminas de riego se refiere, tenemos la lámina neta y la lámina bruta. ¿Qué significa la lámina neta? Es la eficiencia de riego que nosotros utilizamos, y la lámina bruta es la mayor cantidad de agua que nosotros le entregamos a la planta. Entonces nos vamos a plantear lo que es los siguientes datos. La humedad relativa nosotros la utilizamos, la tenemos en este caso de un 55%. La velocidad del viento es de 4.2 metros sobre segundo. Tenemos un barlovento de 750 metros en suelo desnudo. La evapotranspiración del tanque A tenemos de 4 milímetros. El tipo de riego que vamos a utilizar en este caso es de aspersión. El cultivo a regarse es el clavel. La precipitación tenemos de 5 milímetros, la profundidad radicular de 30 centímetros y la textura tenemos un suelo arcilloso. El área que vamos a regar es de 15 cuadras y el KC es de 0.92 en etapa inicial. Entonces vamos a empezar con lo que es el cálculo del ETO. ¿Qué significa una de las referencias de lo que evapotranspiró la planta, para la cual su fórmula es ETO es igual a la evapotranspiración del tanque A por el Kp. ¿De dónde nosotros sacamos lo que es el Kp? Es del porcentaje que tenemos entre lo que se refiere a humedad relativa, velocidad del viento y barlovento. Entonces en este caso nosotros tenemos el cálculo de ETO es igual a 4 milímetros, que es la evapotranspiración del tanque A, por 0.55 que tenemos de Kp. ¿De dónde nosotros sacamos el Kp? Lo sacamos
de referencia a esta tabla. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la distancia en cuanto a velocidad del viento se refiere y la distancia entre el barlovento que tenemos. Como ustedes pueden ver, la velocidad del viento 4.2, entonces se encuentra en moderada. La velocidad del viento se encuentra en moderado y barlovento tenemos el 55%. Entonces nosotros vamos a tomar de referencia entre que la velocidad del viento es de 4.2, tenemos moderado de 2 a 5, entonces seguimos la filita de 2 a 5 y buscamos que entre la distancia del barlovento es mayor a 40. Tenemos mayor a 40 y igual tenemos en cuanto a velocidad del viento se refiere. Siempre debemos tomar de referencia esta tabla para poder calcular lo que es el KP. Entonces nosotros realizando el cálculo de la referencia de la evapotranspiración tenemos la respuesta de 2.20 milímetros, que es la referencia que nosotros tenemos de lo que ha evapotranspirado. Ahora vamos a calcular la evapotranspiración del cultivo. Evapotranspiración del cultivo es igual la evapotranspiración referencial por el Kc, que es coeficiente de cultivo. Entonces tenemos que la evapotranspiración del cultivo es igual a 2.20 por 0.92 que tenemos como coeficiente de cultivo en etapa inicial. Entonces la evapotranspiración del cultivo es igual a 2.02. Entonces tenemos en el primer y segundo paso. Ahora vamos a realizar los siguientes pasos, que vamos a continuación a calcular lo que se refiere al agua útil. ¿Qué es el agua útil? El agua útil es lo que nosotros vamos a regar a la planta por medio de este sistema de riego. Entonces tenemos que agua útil es igual a capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente. ¿Qué es la capacidad de campo? Es hasta dónde puede absorber la planta. El punto de marchitez permanente es cuando ya nos excedimos en riego y la planta puede empezar a tener síntomas, puede ya morirse, ya no le podemos seguir dotando más de agua
porque si nosotros lo hacemos en exceso, podemos hacer que la planta llegue al punto de marchitas permanente y muera. Entonces, a esto le vamos a multiplicar por la densidad aparente y por la profundidad radicular. Entonces, para nosotros calcular lo que es el punto de marchitas permanente y la capacidad de campo, necesitamos también calcular lo que es necesitamos calcular lo que es el medio de la porosidad que interviene en la capacidad de campo y el punto de marchitez, para lo cual vamos a utilizar la fórmula de en cuanto a porosidad se refiere es de, para calcular la porosidad tenemos la siguiente fórmula, que es de porosidad es igual a 1 menos tenemos menos la densidad aparente sobre la densidad real. Entonces, como densidad aparente le vamos a aumentar de dato densidad aparente es igual, o como dato referencial tenemos una densidad aparente de la densidad aparente es de 1. Tenemos de 1.35. Densidad aparente tenemos de 1.35 en cuanto a cultivo de clavel se refiere. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos la porosidad es igual a 1 menos 1.35 sobre 2.65 que tenemos como densidad real. Entonces, para esto
le vamos a dar el cálculo para esto vamos a darle el cálculo respectivo. Tenemos, para que nuestro cálculo sea más efectivo, debemos ir guardando respuestas para que cuando nosotros podamos sacar la respuesta no tengamos ningún inconveniente en cuanto a cálculo se refiere. Entonces, como empezamos de 4 por 0.55, vamos a seguir guardando la respuesta en el A. Entonces, alfa A por 0.92 es igual a 2.02 y seguimos con el cálculo del agua útil y la porosidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 1.35 dividido, a ver, 1 menos 1.35 dividido para 2.65, esto es igual a 0.49. Entonces la porosidad que nosotros tenemos es igual a 0.49. Entonces vamos a guardar la respuesta. Vamos a guardar la respuesta de lo que se llama de la porosidad. Entonces vamos entonces tenemos el alfa C. Entonces vamos a hacer el cálculo que es para saber la capacidad de campo que tenemos y el punto de Parchetes permanente. Vamos a sacar el cálculo de capacidad de campo es igual a 1/2 de la porosidad que nos da un resultado de lo vamos a dividir para 2, que nos da una respuesta de 0.25. Después
tenemos que punto de marchitas permanente es igual a un medio de la porosidad que tenemos de 0.25 que nos da 0.12. Entonces vamos a aplicar la fórmula que teníamos inicialmente de agua útil es igual a la capacidad de campo, que es 0.25 menos el punto de marchitez permanente que tenemos 0.12 por densidad aparente, que es de 1.35 por 300 metros de profundidad reticular. ¿Por qué tenemos estos 300 metros? Es porque nosotros vamos a trabajar en cuanto a porcentaje se refiere, entonces le vamos a aumentar un 0 a la profundidad reticular. Entonces tenemos la respuesta de C. Tenemos menos de por 1.35 por 300 metros. Tenemos una respuesta de 0.25 menos 0.12 por 1.35. Tenemos de 35 por 300. Tenemos una respuesta de 52.65. Eso es lo que en cuanto a agua útil se refiere, después de haber aplicado la fórmula. A continuación tenemos el cálculo de lo que mencionamos anteriormente, que son las láminas de riego, que como inicial tenemos el cálculo de la lámina neta. Esto es igual al agua útil por umbral de riego, y lo que es igual, lámina neta es igual, el agua útil teníamos de 52.65
.65 por el umbral de riego, que es de 0.25. Lámina net es igual a lámina net es igual a 13 esto nos da una respuesta de 13.16. Después de esto procedemos a calcular la lámina bruta. Lámina bruta es igual a la evaporación del cultivo por la frecuencia de riego sobre la eficiencia de riego. Entonces, para nosotros poder obtener la lámina bruta, tenemos que hacer un primer cálculo, que es la frecuencia de riego. La frecuencia de riego es igual a la lámina neta sobre la evapotranspiración del cultivo. Entonces, aquí tenemos que la frecuencia de riego es igual a esto lo vamos a multiplicar 13.16 multiplicado para dividido para 2.02, lo cual nos da un resultado de 6.2. Pero la frecuencia de riego no podemos dejarla en 6.52, ya que esto es con qué frecuencia lo vamos a regar, sea todos los días o cada 6 días, pero no podemos regar 6.52 días. Entonces esto lo vamos a igualar a 6.
igual a 6 días. Ahí vamos a aplicar lo que es la lámina, el cálculo de la lámina bruta. Aquí vamos a aplicar la fórmula para el cálculo de la lámina bruta, que es lámina bruta es igual a transpiración del cultivo punto 0,2 por 6 dividido para 0.90. ¿De dónde obtenemos el 0.90? El 0.90 lo obtenemos de el porcentaje de eficiencia de riego que tenemos como referencia en cuanto a sistemas de riego se refiere. En lo que se refiere al sistema de riego por aspersión, tenemos una eficiencia del 0.90%. Es por eso que lo colocamos en la fórmula. Entonces empezamos con el cálculo de con el cálculo y obtenemos un resultado de 13.47. 13.47. Después de obtener el cálculo de las láminas de riego, vamos a calcular el volumen total que nosotros vamos a regar, para lo cual vamos a utilizar la fórmula del volumen total que es igual a la lámina bruta por el área a regar. Entonces tenemos el área a regar, pero tenemos que transformar utilizando la fórmula tenemos que transformarla a metros cuadrados. Entonces para esto vamos a utilizar la fórmula que es de 15. Tenemos 15 cuadras que debemos pasarla a metros, y una cuadra, 15 cuadras es igual a 7.7056. Metros cuadrados. Entonces vamos 15 cuadras, ¿cuántos
metros tendrá. Entonces, a ver, vamos a arreglar un pequeño error que tenemos aquí. Para el cálculo de lo que se refiere a cuadras, pasarlos a metros cuadrados, necesitamos utilizar la fórmula de, a ver, si 15 cuadras tienes, si una cuadra aquí vamos a utilizar la fórmula. Entonces esto tiene 7056 metros cuadrados, lo cual obtenemos una respuesta de 105.84, 105.84, que es el área que nosotros vamos a regar en metros cuadrados. En metros cuadrados. De 4 en metros cuadrados. Después de esto sí, ya podemos aplicar la fórmula de la volumen total es igual a 13.47 que tenemos de resultado. Teníamos como resultado de la lámina bruta y multiplicado por los 105.84 metros cuadrados, que nos da un volumen total de 1425.31. Ahí tenemos el volumen total que nosotros vamos a regar. A continuación de esto vamos a buscar una fórmula. Vamos a realizar el diseño de tanque de reservorio que vamos a implementar aquí. Entonces, para esto tanque, diseño de tanque, donde tenemos un volumen, donde la fórmula es volumen es igual a lado por ancho
y por profundidad. Entonces vamos para esto. Entonces para esto vamos a utilizar, perdón, no es un lado, es el largo. Es igual al largo, vamos a ponerlo de 20 centímetros por el ancho que no sabemos y por 3 centímetros de profundidad que está utilizado que se utiliza en la región, en cuanto a región sierra se refiere. Entonces vamos a calcular el ancho. Donde el ancho es igual al volumen total sobre 3 por 20, que es el ejercicio que nosotros tenemos, que son los datos que tenemos en cuanto a largo y profundidad se refiere. Entonces, nosotros realizando el cálculo tenemos un ancho de 23.76 de ancho. Entonces podemos trabajar con esto, pero no podemos realizar la corrección del tanque porque es de un suelo arcilloso. Entonces, en cuanto a suelo arcilloso se refiere, tenemos un 0 de profundidad. Entonces vamos a realizar este último paso, donde los datos para realizar el tanque son de 20 centímetros, el de largo, de ancho tenemos 23.76 y una profundidad de 3 centímetros. 3. Entonces, este es el último paso que vamos a realizar en cuanto a cálculo de láminas de riego se refiere. Espero que sea de comprensión y algún error cometido sepan disculpar. Gracias.